Bienvenidos a este nuevo tema. Ahora que hemos terminado de hablar de los vidrios y las estructuras que tenemos dentro de estos, vamos a hablar un poco acerca de los polímeros. Bueno, sabemos que existen diferentes tipos de materiales, ¿no? Diferentes clases de materiales. Y ahorita estamos específicamente hablando de los materiales amorfos, de los materiales que no tienen un orden de largo alcance, ¿no? Y dentro de estos, vamos a hablar de lo que son los polímeros. Un concepto muy importante que hay que introducir en términos de los polímeros es también el modelo de paso aleatorio, que vamos a estudiarlo un poquito más a fondo después. Y este modelo nos va a ayudar a entender lo que es la estructura de los polímeros y cómo se ven los polímeros en diferentes solventes, ¿no? Cómo se comportan a diferentes temperaturas, en diferentes condiciones, ¿no es cierto? Ahora, probablemente yo creo que todos hemos ido a hablar alguna vez de los polímeros. Quizá conozcamos ya algo acerca de la estructura interna de los polímeros, ¿no es cierto? Eh, pues bueno, los polímeros en general son materiales que se componen de unidades individuales, que están conectadas entre sí para formar cadenas relativamente largas. Entonces, en sí, el nombre de polímero proviene del latín, ¿no? Que significa muchas partes o muchas unidades. Entonces, simplemente significa que una unidad estructural individual dentro del polímero se repite varias veces, ¿no? O sea, dentro de un polímero existen muchas unidades estructurales idénticas. O también pueden haber diferentes unidades, pero generalmente es a lo que nos referimos, ¿no? Entonces, hay muchos polímeros que existen de manera natural, que ocurren naturalmente, por ejemplo, el algodón, el cuero, el caucho, la lana, etcétera, ¿no? Todos ellos son polímeros. Y lo que tienen todos estos en común es que las unidades estructurales que están interconectadas entre sí provienen de un mismo origen, podría decirse, ¿no? Tienen en común estas unidades estructurales. Hay muchos biopolímeros, por ejemplo, las moléculas de ADN, pertenecen a la clase de los polímeros, simplemente porque tienen unidades estructurales individuales que están conectadas en una cadena relativamente larga. Nosotros aquí hablaremos principalmente de los polímeros sintéticos. Estos son los polímeros fabricados por el hombre y resulta que en su mayoría son orgánicos en su composición, ¿no? Bueno, la mayoría de estos polímeros están compuestos de hidrocarburos. Pueden tener otros elementos, ¿no? Pero principalmente contienen carbono e hidrógeno, ¿no? Así que un ejemplo de esto, por ejemplo, es el etileno, como lo vemos aquí, ¿no? Aquí tenemos el etileno, que en sí son dos átomos de carbono que están conectados entre sí, y luego cada uno está rodeado por dos átomos de hidrógeno. Entonces, ese es un monómero, el que está en nuestra parte izquierda, ¿verdad? Es un monómero, el etileno. Si yo hago un polímero con esta unidad estructural, con esta misma unidad estructural, terminaré teniendo el polietileno. Quizá todos hayamos oído alguna vez hablar del polietileno, ¿no? En particular. Y su composición es como se la ve aquí, ¿no? Después del proceso de polimerización. Entonces, nuevamente tendré átomos de carbono que están conectados entre sí y están rodeados de átomos de hidrógeno, igual que en el etileno, ¿no es cierto? Y habrá muchísimos de ellos que estén conectados entre sí. Y nuevamente, cada uno de estos será una unidad estructural, ¿ok? Es decir, está compuesto de muchos monómeros idénticos, ¿no? Entonces, el polietileno sería nuevamente, bueno, la forma en la que se describe el polietileno sería CH2, CH2, etcétera, y habrán N números de CH2 aquí, ¿no es cierto? Y esta N puede ser arbitraria, es decir, el número de monómeros puede ser muy grande. Entonces, vemos que puede haber polímeros de polietileno que sean relativamente cortos en longitud de cadena, pero hay algunos que son relativamente largos, o sea, son bastante largos. Otro ejemplo, por ejemplo, podría ser el cloruro de vinilo o PVC en fase polimérica. El cloruro de vinilo, nuevamente, que es la estructura, la unidad estructural del PVC, por ejemplo, se tiene átomos de carbono que están conectados entre sí, se tiene átomos de hidrógeno, solo que en este caso vamos a tener
un átomo de cloro ahí también, ¿no es cierto? En el monómero. Y nuevamente, si yo tengo un n número de estos, un n número de unidades estructurales o de estos individuos, de estas unidades de monitorización que se conectarían entre sí, tendríamos un polímero, ¿no? Un polímero, de nuevo, completado con todas estas unidades o con todos estos monómeros que están conectados entre sí de una manera relativamente larga, ¿no? En una cadena larga. Así que estos tendrían un peso molecular relativamente bajo, ¿no? Los polímeros, ¿no? Lo que significa que en cada polímero, la cadena es relativamente corta. O esto se representaría en un polímero con un peso molecular alto, lo que significa que el número de unidades de monómero es relativamente alto, ¿no es cierto? Entonces, si tengo un peso molecular alto, tengo muchísimos monómeros en la cadena. Si tengo un peso molecular bajo, tengo una cadena corta. Entonces, el número típico de monómeros que yo encuentro en un polímero, podríamos decir que está en los miles. ¿Ok? Está en los miles. Por ejemplo, para ilustrar este hecho, el peso molecular típico de un polímero está más o menos entre 10 a la 4 y 10 a la 15 gramos por mol. Y el peso molecular de una unidad de etileno individual, por ejemplo de C2H2, es más o menos de 28 gramos por mol. Entonces aquí se puede ver que el peso de un polímero individual puede tener muchísimos miles de unidades de monómeros individuales, ¿no? Entonces son cadenas muy, muy largas. Ahora, ¿cómo entendemos la estructura de estos materiales? ¿Cómo entendemos cuando hay un número de cadenas que están formando de alguna manera un material sólido? Pues eso es lo que vamos a ver en los siguientes videos.